Buenos días, hermanos y amigos. Quiera el Señor disponer nuestros corazones, así como cantábamos ahorita, para recibir su palabra, para que esta no quede vacía, para que así entonces podamos seguirle y obedecerle. Quiero me acompañen en la lectura en el Evangelio de Lucas. Vamos a continuar meditando en este evangelio. Vamos a estar leyendo versos del 6 al 9. Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Oremos. Padre, gracias damos, Señor, por tu palabra. Gracias damos porque tienes misericordia de nosotros y la traes, Señor, delante de nosotros. Rogamos que abras nuestros oídos espirituales. Rogamos que nos asistas, Señor, por tu Espíritu, no solo para oírla en el sentido que tú quieres, Señor, sino para que también esta traiga fruto a nuestro corazón, para que no quede vacía, Señor, para que podamos oírla, Señor, y que ella primeramente dé la gloria a ti, pero también, Señor, que compunja nuestro corazón y que haga el efecto correcto, Señor, en nuestras vidas. No nos dejes estar sin fruto, Señor. Bendice esta predicación en cada uno de nosotros, Señor. Lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos y amigos, como recuerdan, en la vez anterior que hablamos de los versos del 1 al 5, recordamos que en esta conversación los judíos se acercaban al Señor aterrados, escandalizados, asustados por estas muertes trágicas de las que se estaba hablando, tanto de la muerte de los galileos como de aquellos que les mencionó el Señor, que cayó una torre sobre ellos. Vimos también que el pensamiento de estas personas era que a las personas que les ocurrían estos hechos trágicos, estas tragedias, debía ser porque eran los más malos o porque eran más pecadores que los demás. Recordamos que el Señor les aclara a ellos que estas cosas no les sucedieron porque fueran más pecadores que todos los demás, sino que al contrario, si cada uno de ellos, o en este caso, cada uno de nosotros no nos arrepentimos, entonces pereceremos igualmente. El punto era arrepentirse. El punto es el arrepentimiento. Lo más importante es vivir una vida de arrepentimiento. Lo que quería enfatizar entonces el Señor era justamente eso, el arrepentimiento y nuestra absoluta necesidad de arrepentirnos ante la inminencia del juicio, de la muerte, de perecer si no hay arrepentimiento. Esta parábola que tenemos aquí, como notan en el verso 6, dice: dijo también esta parábola, nos hace ver que el propósito del Señor al decir esta parábola era continuar con la misma conversación. Es decir, dada la relevancia, la importancia de este tema,
dado lo importante de arrepentirse, porque si no hay arrepentimiento, entonces pereceremos, el Señor ahora continúa con una ilustración. Así que en esta mañana quiero que estudiemos o que analicemos lo que aprendemos de la higuera sin fruto. Ese será nuestro tema en esta mañana. Lo que aprendemos de la higuera sin fruto. En primer lugar, aprendemos que la higuera tenía una posición privilegiada. Primero, la higuera tenía una posición privilegiada. En la ilustración, entonces, el Señor nos dice desde el verso 6, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Miren que el dueño de este lugar tenía una higuera. Tenemos que tener en mente esto. La higuera era de su propiedad y por lo tanto entonces él tenía derecho sobre ella. A la luz de lo que veníamos hablando en la conversación anterior, el Señor tenía derecho a cortar la higuera o no, porque pues al fin y al cabo era de este hombre. Pero si lo notan, la higuera estaba en una posición privilegiada porque no estaba plantada en cualquier lugar. Habían muchas higueras en esta región. Alrededor de Galilea, de Jerusalén, habían muchas higueras. Incluso muchas de ellas plantadas sobre los caminos. Si lo notan, Mateo 21, 19 nos narra de una higuera también, pero no tenía una posición tan privilegiada como la que estamos mirando en la parábola. En Mateo 21, 19 dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. ¿Dónde estaba esa higuera? Junto al camino. Es decir, era un terreno diferente. Recuerden más o menos lo que habla la parábola del sembrador. Había un terreno que era el camino o junto al camino y allí no era realmente tan fértil. La tierra no era tan adecuada para dar fruto. La tierra era más bien dura, era un terreno diferente. Así que, aunque habían muchas higueras regadas en diferentes lugares, algunas junto al camino, esta de la que nos habla la parábola tenía una posición privilegiada al estar plantada dentro de una viña. O sea, era un terreno que estaba justamente allí con el propósito de que diera fruto, en las vides, claro está. Era un terreno especial para su cultivo, que había sido apartado y seguramente era cuidado, abonado, alistado y tenía todas las condiciones ideales para que se dé fruto. No era un terreno descuidado, no era como el camino, ¿sí? La higuera del camino, pues todo el mundo pasaba por ahí, pero la higuera no era de nadie. No había alguien específicamente que viera por la higuera. La higuera en el camino no estaba en una posición privilegiada como sí estaba esta. Este terreno específicamente tenía un proceso de preparación para que fuera fértil, ¿cierto? La Biblia nos muestra también en muchos pasajes, en muchas ocasiones, que las viñas son terrenos fértiles, que es una tierra buena. Es decir, cuando la Biblia hable de una viña, usted debe imaginarse un buen terreno. O un terreno en el cual hay una preparación y hay un proceso con el cual se espera
pues que la viña de fruto, es decir, que hayan uvas, ¿cierto? Que hayan vides allí, que haya tierra de abundancia. Por lo general la Biblia nos habla de una viña en este sentido. Cada vez que la Biblia nos habla de una viña, no está hablando de un terreno malo, sino por lo general de un terreno bueno, que da fruto, que trae alegría, que trae bienestar, que traerá disfrute a su dueño. Veamos unos pasajes rápidamente que nos muestran esto. Vamos a Isaías capítulo 5, versos 1 y 2. Isaías capítulo 5, versos 1 y 2. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Noten el lugar. Estamos hablando de la posición privilegiada de la higuera. Nos muestra aquí que una persona tenía una viña, pero ¿en dónde? ¿En dónde se plantaba una viña? ¿En un desierto? ¿Al lado de un camino? ¿En un terreno en donde se esperaba que no diera fruto? No, en una ladera fértil. Y no solo habían puesto una viña en un lugar fértil, sino que la había cercado, la había despedregado y había plantado vides escogidas. No cualquier vid, ¿cierto? Sino escogidas, las mejores. Obviamente en Isaías es también una parábola y tiene un propósito particular. Pero quiero que noten que una viña no se planta en cualquier lugar. Y si la higuera estaba plantada en la viña, pues estaba plantada en una posición privilegiada, en un terreno adecuado, que seguramente por las costumbres que ellos tenían, había pasado por un proceso similar en donde lo habían despedregado, lo habían cercado y habían adecuado todo para que esa viña, esas vides, dieran fruto y la higuera estaba ahí. O sea, todo lo que hicieran por las vides, para que la vid diera fruto, la higuera lo estaba aprovechando. En ese mismo terreno se esperaba que diera fruto. Deuteronomio 8, versículos 7 y 8. Deuteronomio 8, versos 7 y 8. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. ¿Qué tenían en mente ellos cuando hablaban de una buena tierra? Recuerden, venían del desierto. Estaban estuvieron un largo tiempo en el desierto. Y la promesa del Señor era que los iba a introducir en la buena tierra, la tierra prometida. ¿Qué característica tenía esa tierra? Además de que era de arroyos, de aguas, de fuentes, entonces era tierra, como dice también la Escritura, en donde fluye leche y miel, en donde podían cultivar trigo, cebada, vides e higueras. ¿En dónde estaba esta higuera? En una buena tierra. Cuando hablamos de las viñas, entonces hablamos de una buena tierra, de tierras fértiles. No se plantaba una viña en cualquier lugar. Así que
vean que esta higuera tiene una posición privilegiada. Está en un lugar adecuado. No está a su suerte, sino que todo lo que se haga alrededor para que la viña dé fruto, esta higuera lo está aprovechando. Pero no solo eso, sino que tenía además alguien que la cuidara. Había un viñador, alguien que estaba al tanto de la viña, que limpiaba el terreno, que estaba atento de la mala hierba que pudiese salir, que podaba todas las cosas que no sirvieran o fueran estorbo para que se diera buen fruto, que estaba pendiente de hacer todo lo posible para que la viña y todo lo que hubiera ahí, entonces tuviera las mejores condiciones. El hombre del que nos habla la parábola tenía el derecho a venir a buscar fruto de ella, porque era su higuera y porque estaba en una posición privilegiada. O como dice la Escritura, ¿o acaso quien planta una viña y no come de su fruto? ¿Acaso quien tiene una viña con higueras y ha hecho todo lo necesario para que den fruto y no aprovecha de su fruto? El hombre tenía todo el derecho de venir y buscar fruto de la higuera. Además, en Proverbios también nos dice, quien cuida la higuera comerá su fruto. Proverbios 27:18. Es algo lógico, ¿cierto? Es algo que incluso Pablo está utilizando para hablarnos del fruto que uno saca de su labor. Quien cuida la higuera comerá de su fruto. Todo esto era con el propósito de que la higuera diera fruto porque estaba en una posición privilegiada, no estaba en cualquier terreno, estaba en un campo fértil. La higuera de la que nos habla, entonces, tenía todas las condiciones para que diera fruto. En primer lugar, sabemos que esta ilustración se está refiriendo a los judíos. Los judíos, estos que hablaban con él y todos los que normalmente se acercaban al Señor, estaban en una posición privilegiada porque a través de ellos Dios trajo su palabra. A través de ellos Dios trajo su salvación. Dice Pablo, a través de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Los judíos, la nación judía, estaba en una posición privilegiada. Pero a pesar de todo lo que se les había dado, cuando el Señor vino a buscar fruto de ellos, porque eran su nación, ¿qué pasó? No lo halló. De la misma manera, muchos creyentes desafortunadamente se encuentran en medio de un buen terreno, de una buena iglesia, que tienen hombres a su cuidado, que se esfuerzan por preparar el terreno y por limpiar todas las cosas que pudieran ser de estorbo para un buen fruto. Tienen pastores, líderes, hermanos que los cuidan, que predican la buena palabra. Estas personas en muchas iglesias están en una posición privilegiada. ¿Qué es lo mínimo que se espera de ellos? Se espera frutos. ¿Qué es lo mínimo que se espera de nosotros si el Señor nos ha puesto en una posición privilegiada? Frutos. Pero recuerden que veníamos hablando del arrepentimiento. ¿Cuál debiera ser el primero de esos frutos que se espera de cada uno de aquellos que están plantados en medio de un terreno fértil? Frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento en primer lugar. Segundo, el dueño tenía una expectativa. Vimos ya que la higuera
tenía una posición privilegiada, es decir, en medio de una viña, con alguien que la cuidara, pero además de eso, el dueño tenía una expectativa. Ya lo mencionamos, ¿cuál era esa expectativa? Es lógico, ¿no? ¿Cuál es la expectativa? Si usted tiene un árbol, ¿sí? De pronto en la parte de atrás de su casa o en la finca de su mamá o ¿sí? De alguna manera similar, usted tiene un terreno y usted lo adecúa y siembra algo allí. ¿Cuál es su expectativa? ¿Que se muera el arbolito? ¿O que crezca y que quede ahí para siempre? Usted quiere frutos. Y eso era lo que quería el dueño, recibir frutos. Dice la escritura que vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Pero la higuera no aparentaba estar muerta. No nos dice acá el pasaje que estuviera seca o que hubiera como alguna condición externa por la cual pues no diera fruto. Al contrario, estaba en una posición deseable. O sea, lo que usted menos esperaría es que la higuera no diera frutos. Seguramente tenía muchas hojas, porque esa era la característica de estos árboles. Por lo menos eso es lo que describen. Yo no he visto uno personalmente, pero eso es lo que se describe en todos lados. Son árboles frondosos con muchas hojas, ¿sí? Hermosos a la vista. De hecho, un comentarista dice, este tipo de árbol, el fruto no se ve desde la distancia, sino que está escondido en medio del follaje, así que toca ir y buscarlo. Entonces, tiene sentido cuando dice, vino a buscar fruto en ella y no lo halló. No solo la miraba desde lejos, sino que vino, se acercó, buscó fruto en ella, pero no lo halló. En el pasaje que leímos antes, también el Señor al acercarse a la higuera busca fruto en ella. En Mateo 21:19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. El Señor Jesús físicamente experimentó también esto. Así que, por lo que hemos dicho hasta el momento, el problema no era el terreno, no era el lugar donde estaba plantada, no era el cuidador, porque asumimos que las vides estaban dando fruto. Pero el problema era la higuera, no daba fruto. Su dueño vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dice él en el verso 7, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. No debemos pensar, como algunos han dicho, que es que el dueño justamente vino a buscar fruto en el momento en que no daba fruto. O sea, que no era la cosecha, no. Porque es que ha venido 3 años. Ha venido 3 años a buscar fruto. No es que tenía que dar fruto en mayo y entonces él se acercó por allá en febrero. Entonces, no, el dueño, el problema es el dueño, el impaciente. No, el dueño había venido a buscar 3 años ya el fruto. No lo encontraba. ¿Cuál era la expectativa del dueño? Pues que hubiera fruto. Y había venido año tras año, pero no había producido ningún fruto. No lo había hecho durante varios años consecutivos. Y pues esto nos muestra un gran problema también en la higuera. Estaba en unas condiciones deseables, pero nada que daba fruto. No cumplía la expectativa de su dueño. ¿Qué debería hacer el dueño? Después de que, recuerden, no era simplemente que pasara y viera, porque este árbol en particular tenía como escondido los frutos, tenía que acercarse, meter la mano, buscar el fruto, vino, no lo halló, segunda vez, tercera vez, por 3 años no lo halló. ¿Qué debería hacer el dueño? Pues lo que dice él es, córtala,
¿Para qué inutiliza también la tierra? Y esto tiene sentido y va de acuerdo a los diferentes pasajes de la Escritura. Mateo 7:19 nos dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si no está dando fruto, si no está dando buen fruto, pues cortarlo. Ya se hizo todo lo que se pudiera hacer. Estaba en un lugar privilegiado, se le está cuidando alrededor, hay una persona al tanto, se le ha dado tiempo, pero nada que da fruto. Para los que pudieran pensar que es injusto que el dueño piense esto de cortar la higuera, recordemos que es su terreno y que es su higuera. Dice también en la Escritura: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío?, dice el Señor en otra parábola. Si Él ha puesto todo su esfuerzo, ¿sí?, de lo suyo para darlo, ¿no le es lícito entonces utilizar ese terreno de otra manera? Como consecuencia entonces de la falta de fruto, el dueño de la higuera decide cortarla para inutilizar la tierra. Le dio una orden al viñador: córtala. Estamos desperdiciando ese terreno. Estamos desperdiciando estos nutrientes. Se está absorbiendo lo de alrededor y pudiéramos más bien sacar provecho de esto. Se está desaprovechando el tiempo y los cuidados del viñador porque no hay fruto. Dice el comentarista puritano: notemos que el Dios del cielo exige y espera frutos de aquellos que tienen un lugar en su viña. Él tiene los ojos puestos en quienes disfrutan del Evangelio para ver si viven de acuerdo con él. Busca pruebas de que se benefician de los medios de gracia de los que disfrutan. No basta con las solas hojas que pueden clamar Señor, Señor. No basta con las flores que empiezan bien y prometen mucho. Debe haber fruto. Nuestros pensamientos, palabras y acciones deben estar en consonancia con el Evangelio, dice el comentarista. Aplicándolo a nosotros, Dios espera fruto de nosotros. Aplicándolo a los judíos, ya dijimos, estaban plantados en una buena tierra con todos los privilegios que les había dado el Señor. El Señor tenía expectativa de recibir frutos de ellos, de obediencia, de arrepentimiento, luego que mandó a sus profetas a predicarles, pero no había fruto. ¿Cuántos miembros de diferentes iglesias son así como esta higuera? En posiciones privilegiadas, pero sin dar ningún fruto en la iglesia, sin vivir una vida de arrepentimiento, sin servir o sin aportar para el reino de Dios o para el servicio de la iglesia. Aquellos que dan fruto no lo hacen de forma invisible. No podemos decir que la higuera tenía un fruto invisible. Si externamente no se veía, había una forma de ir a buscarlo. En la iglesia también hay que dar un fruto visible porque toda la iglesia debe sacar provecho de esto. Dice también un pastor lo siguiente: no olvidemos nunca que conformarnos con sentarnos entre la congregación y escuchar los sermones sin dar fruto alguno en nuestras vidas es una conducta sumamente ofensiva para Dios. Esto le incita a apartarnos de Él de forma repentina y sin remedio, es decir, a cortarnos. Tercero, el viñador tenía un plan de emergencia. La higuera se le había dado todo lo que necesitaba para que diera fruto.
luego de varias oportunidades en que el dueño, en su expectativa de hallar fruto de ella, se había acercado y decida cortarla, entonces viene aquí y sale el viñador. Recuerden, el dueño de la higuera no tomó la decisión de cortarla a la primera. Tan pronto se acercó después de, no sé, cada árbol tiene un tiempo diferente en donde se espera su cosecha, pero a la primera oportunidad que esperaba su cosecha y no halló fruto, no la cortó. El dueño ya había tenido paciencia. Esto hay que destacar. Sí, tomó la decisión de cortarla, pero él ya había sido paciente. El dueño ya la había esperado. Ya había habido un periodo prudente en el cual no había tomado una decisión, sino había esperado. Estaba esperando que, como había un cuidador, un viñador, pues él siguiera haciendo su labor y la higuera diera su fruto. Pero la higuera no lo hizo. Así que entonces aparece acá en escena el viñador. Este le pide al dueño que tenga paciencia aún un año más, aún un tiempo más. Aunque el dueño estaba decepcionado de que la higuera no diera fruto, y aunque afirma que estaba inutilizando la tierra, es decir, la estaba volviendo inactiva, estéril, ociosa, porque no se le estaba sacando fruto, entonces el viñador le dice, démosle un poco más de tiempo. El viñador intercede para que se le dé otro año, un poco más de tiempo. Dice el puritano, Cristo y sus ministros son los intercesores en favor de muchas higueras sin fruto. Son la razón por la que no son cortadas al instante. No simplemente el viñador intercede diciendo, esperemos y ya, un año más, sino que él tenía un plan de emergencia. Él tenía algo en mente, medidas extremas. Con todo lo que ya se había preparado el terreno, no simplemente pidió un año más para que vieran a ver si daba fruto, sino que esta vez, dice él, que cavará alrededor de ella. Verso 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Él intercede no solo para dejarla ahí, sino intercede también diciendo que él va a hacer un esfuerzo adicional. Va a cavar alrededor de ella y va a abonar. No que no se hubiera abonado, pero ahora va a hacer algo para que el abono quede ahí, cerca a la raíz. Estas, dicen los expertos, son medidas extremas que se toman cuando los árboles no dan fruto, pero se espera que realmente lo den. El viñador se compromete con el Señor a un cuidado aún más especial, buscando que al cavar alrededor de ella y poner el abono ahí, ya no sea algo general, que otros árboles tomen estos nutrientes, sino podemos decir es un tratamiento intensivo. Va a sumergir el árbol en el abono buscando que todos los nutrientes y el alimento pueda ser absorbido por ese árbol. Y como les digo, muchos afirman que es un método efectivo, extremo, ¿sí? Son medidas de emergencia para un árbol que no da fruto. Y el viñador entonces termina diciendo, si diere fruto, bien, gloria a Dios. Pero si no dar fruto, si no, la cortarás después. El punto aquí es que aún
el viñador tiene esperanza de que la higuera dé fruto. Aún después de todo este trabajo y de las medidas de emergencia que está tomando, él espera que la higuera dé fruto. Eso es lo que se espera, que dé fruto. Si da fruto, bien. El trabajo, la labor, el esfuerzo, todo lo que tuvo que ser necesario de forma adicional, valió. Pero si no, la cortarás. Noten también que no solo dice la cortará, ¿sí? O justo en esa época, sino le dice si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. O sea, aún si estas medidas no dan el fruto esperado, inmediatamente el viñador sigue intercediendo para que la espera se alargue, para que no se corte ya. Esta parábola es ilustración primeramente de la gran paciencia de Dios. Como vimos, el dueño tuvo gran paciencia de este árbol. Vino a buscar el fruto, no lo halló y esperó una y otra vez. Y así el Señor es grande en su paciencia, como también veíamos la vez anterior. No simplemente cuando alguien no se arrepiente, a la primera lo corta de una vez, sino que Él es paciente. ¿No debiéramos ya haber perecido a causa de nuestra maldad? Pero resaltábamos que tenemos un Dios lleno de misericordia, lleno de gracia. Este Dios espera, da tiempo, da los recursos y los cuidados adecuados para que cada uno de los árboles dé su fruto, procurando que cada uno proceda al arrepentimiento. Como también leíamos en otro pasaje, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su paciencia es justamente con el propósito de que todos se arrepientan o de que todos den fruto. El fruto del arrepentimiento. Si lo dieren, bien. Y si no, pues tocará cortarlos. Esta ilustración entonces el Señor les trajo a ellos. Recuerden lo que habíamos estado diciendo y el énfasis importante, el foco grandísimo que estaba haciendo el Señor en que si no nos arrepentimos, pereceremos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, pero aún a la primera que usted no se arrepienta, el dueño ha estado ahí, pacientemente esperando. Usted está plantado en un terreno deseable, en un terreno fructífero, en un terreno del cual se espera que dé fruto, el fruto que tiene que dar. En términos específicos, recordemos que este pasaje se aplica primero al pueblo de Israel, que es lo que quería hacer el Señor. Pero para nosotros, para la iglesia, ¿cómo lo podemos aplicar? Así como la higuera, somos del Señor, somos de su propiedad y hemos sido plantados en un lugar privilegiado, en una iglesia privilegiada. De pronto, no muy grande, de pronto no con un presupuesto infinito, de pronto no perfecta, pero sí en medio de un terreno bendecido por la gracia del Señor, sí en medio de un terreno que el Señor ha estado preparando. Hemos recibido del Señor todo lo que necesitamos para crecer. Estamos en una posición privilegiada.
hemos recibido todo lo necesario para dar fruto. Así que si no damos fruto de arrepentimiento, o si usted, hermano, no tiene un arrepentimiento constante, si su vida de arrepentimiento no es continua, sino esporádica, o si se arrepiente solo cada 8 días al escuchar la predicación, ¿no está acaso menospreciando el buen terreno en que ha sido plantado y todos los esfuerzos y lo que ha hecho el Señor para que usted dé un fruto bueno, continuo, constante, perseverante? Todos los que nos acercamos a Él debemos tener un arrepentimiento continuo, vivir una vida de arrepentimiento, vivir siempre reconociendo nuestra maldad y con el esfuerzo de dejarla. Pero si no es así, ¿no está esto indicando que el problema somos nosotros, la higuera? Muchos, desafortunadamente, pueden decir, es que el Espíritu no ha obrado en mí como debiera. O sea que la culpa es del Espíritu, la culpa es de Dios. No, la culpa es de usted y mía si en nuestra negligencia, habiendo recibido todo lo necesario, no damos el fruto que se espera de nosotros. Pregúntese en esta mañana, ¿cuántas veces ha venido el Señor a buscar fruto de usted y no lo haya? Puede que no sea visible externamente como en el caso de la higuera, pero ciertamente el Señor ha venido a buscar allí fruto. ¿No lo ha hallado? ¿Es su caso como el de la higuera en que el Señor tiene que escarbar a ver hasta lo más profundo para decir, ya casi? Están haciendo un pequeño frutico. ¿Cuántos años, cuántas veces lleva el Señor buscando fruto de usted? No menosprecie la paciencia del Señor. No menosprecie la paciencia que Él tiene con sus hijos. Si el Señor le ha señalado uno o varios pecados, es su deber entonces arrepentirse de esos pecados, ¿sí? Porque no está cosechando el fruto de arrepentimiento para apartarse de ellos. Los frutos son algo tangible. El árbol no simplemente puede tener un letrero que diga doy frutos o soy fructífero. Los frutos se ven, los frutos se comen, se disfrutan. El Señor está buscando este fruto que es tangible, que se evidencia en un crecimiento y en una santificación progresiva. Si el Señor nos ha mostrado que debemos mejorar en nuestro servicio a la iglesia, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos por dar ese fruto, por arrepentirnos de no servir como debiéramos y ahora servir, dedicar nuestra vida al Señor. Así que piense en esto, qué fruto está esperando de usted el Señor y cuántas veces ha venido a buscarlo. Si no lo ha hallado, recuerde, el Señor es paciente, pero esa paciencia también tiene un límite. Pero por último, para aquellos que no han venido a Cristo, debe convencerse de que como la higuera, usted también está en una posición privilegiada. De pronto no esté acá en medio de la iglesia siempre. De pronto en su vida material no tenga todo el dinero del mundo o un bienestar físico constante. Pero debe reconocer que ha gozado múltiples bendiciones del Señor, que ha gozado de bondad, que goza de su paciencia, que en muchas ocasiones lo llama al arrepentimiento, así como hoy. Él no solo le permite escuchar su palabra, de hecho, esto ya es un gran privilegio. Ahí está en una posición privilegiada
porque no todos pueden escuchar la palabra del Señor, no todos pueden oír la voz del Evangelio que dice, venga, arrepiéntase. El Señor pudo haber enviado una muerte inesperada, así como lo veíamos en la vez anterior, pero no lo ha hecho. Ha tenido paciencia, ha tenido misericordia y le ha dado aún más bienestar y salud y capacidad de estar aquí. ¿Por qué no ha acabado de pronto con usted ya? ¿Porque es negligente como juez? ¿Porque no le importa el pecado? No. Usted sabe que es por su gracia, porque es paciente, porque está esperando a que usted se arrepienta. No solo eso, sino que el Señor provee todos los medios y aún medidas extremas para que abonando alrededor, cavando y abonando alrededor de cada uno de ustedes, creyente o no creyente, saque provecho de los nutrientes y dé fruto. Es por la gracia y la paciencia de Dios que tenemos más tiempo. Estamos viviendo en tiempo prestado, dice un pastor. Debemos aprovechar esto, debemos buscar al Señor cuando aún puede ser hallado. Debemos dar fruto cuando Él nos da todo lo que necesitamos para darlo. Así que recuerde lo que dice la Escritura. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que esta es la ilustración que nos trae el Señor, esperando que demos fruto cada uno de nosotros, frutos de arrepentimiento, de servicio, de obediencia, todo tipo de fruto que el Señor pida de usted, délo. Arrepiéntase en tanto que se dice hoy. Oremos. Padre, estamos agradecidos, Señor, por tu palabra. Estamos agradecidos por tu bendición, porque nos has puesto en posición privilegiada a cada uno de nosotros con las diferentes bendiciones que en tu gracia común, Señor, nos das. Gracias también porque nos permites el privilegio de oír tu palabra, Señor. Rogamos que en tu misericordia nos permitas prestar oído a ella, Señor, reflexionar en todo lo que nos das y también, Señor, rogamos por tu misericordia que nos permitas dar fruto, el fruto que tú quieres, Señor, el fruto que te honra, que te da la gloria, frutos de arrepentimiento, frutos de obediencia, de una vida de piedad dedicada a ti, Señor. Concede a tu iglesia, Señor, dar estos frutos, fruto agradable a ti, Señor. No permitas que menospreciemos todas las cosas que nos has dado, aún las medidas extremas, Señor, para que saquemos provecho de los nutrientes. Ayúdanos, Señor, a dar fruto, el fruto que tú quieres de nosotros. Bendice a cada uno que oye, Señor, esta predicación. Trae arrepentimiento en medio de nosotros conforme a tu voluntad, Señor. Salva a los perdidos, Padre, lo rogamos, lo imploramos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Oramos esto por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.